Tiempo de inversión medio-largo plazo, tiempo de fondos de inversión. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Veo ya antes de empezar ya cogiendo ritmo. Ya estamos cogiendo un poquito de ritmo de discusión. Benito del Rincón, responsable de unidad de gestión de carteras de fondos en Sabadell. Bienvenido. Encantado, buenos días. Y también está con nosotros Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos conocido datos de China, de Japón esta mañana. Tenemos una fotografía entre crisis energética por un lado. No sé si acabamos el año mejor o peor de lo que empezamos, pero hay que empezar a mirar al 22 y hay que empezar a mirar a medio y largo plazo. ¿Cómo veis? ¿Qué fotografía veis ahora mismo, Gonzalo? Bueno, yo creo que, como bien dices, estamos viviendo unos momentos muy volátiles porque tenemos un montón de información y estamos viendo además que esta crisis energética pues está creando una presión en precios y sobre todo a nivel de inflación importante. Vemos a los bancos centrales despistados, pero de momento no han cometido ningún error. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que el hecho de mirar a medio plazo es un tema interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sí vemos es que los próximos 2-3 años vamos a tener crecimiento económico por encima de potencial. Y teniendo crecimiento económico, muchos de los males, lo lógico es que tiendan a mitigar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo vemos con cierto optimismo. Es verdad que las aguas van a estar revueltas, va a haber que navegar en esas aguas siendo muy selectivos, pero nosotros creemos que la mayoría de los elementos que ahora mismo están creando volatilidad, incertidumbre al inversor, van a acabar disipándose poco a poco, pero hasta mediados del año que viene no creo que lo veamos de la forma que estoy comentando, ¿no? Óscar. Pues nosotros desde Fidelity vemos que estamos entrando en una fase media del ciclo de recuperación económica y como tal es lógico y normal que haya ese colchón o ese empuje que tuvimos al principio de año con esa incipiente recuperación de la actividad a nivel económico y social, pues se vaya poco a poco apaciguando, amainando y por eso estamos en datos de crecimiento, coincido con Gonzalo, datos de crecimiento positivos, pero menos positivos que lo que veíamos hace un trimestre o 2 trimestres más. Es verdad que hay muchos vientos de cara que van a hacer frenar este ritmo de crecimiento y son temas que obviamente están generando esa volatilidad, pero para nosotros es una volatilidad más en el corto plazo que en el largo plazo. Y como tal, lo que tienes que hacer es analizar, analizar y analizar. Benito. Bueno, nosotros también mantenemos una visión optimista, ni siquiera, iba a decir cauta optimista, cada vez lo de cauto me suena menos necesario y sobre todo en renta variable. Evidentemente yo al final me dedico a montar carteras y donde realmente vemos una gran dificultad a la hora de montar una cartera y dar unos consejos de inversión a clientes para 2022 es en renta fija. En renta variable, Gonzalo decía que hay que ser muy selectivo. Igual es complicado ser selectivo en este momento. Nosotros estamos apostando por unas carteras muy blend porque no tenemos ahora mismo la suficiente visibilidad para 12 meses vista. Ya sé que estamos hablando de largo plazo, pero yo me enfrento con mis clientes cada mes, incluso menos, y hay que darle todos los meses un buen feedback. Nosotros estamos apostando ahora por carteras donde estamos tocando todos los palos, donde creo que hay que tener growth, hay que tener value, hay que tener tendencias, hay que ser selectivo, siempre hay que ser selectivo, pero es un momento donde creo que la decisión fundamental es estar en renta variable y a partir de ahí ya veremos cómo navegamos. China en las carteras, que era parte de la discusión. China en las carteras. Antes de arrancar. Esa pregunta me la hacen todos los días, todos los banqueros, y no sé si respondo siempre lo mismo. Yo creo que China en las carteras hay que tener, pero si no tienes en este momento tampoco pasa nada. Suena contradictorio, pero es decir, si no tienes necesidad de diversificar, si no tienes un horizonte de inversión suficientemente largo, yo creo que ahora mismo China presenta unos riesgos que no tienes por qué correr cuando hay otras áreas del mundo donde puedes estar, ¿no? Con lo cual, a largo plazo, yo creo que sí, yo todavía soy de los que creen en China a pesar de este New Prosperity, este cambio, digamos, de paradigma, pero a corto plazo, si no quieres complicarte la vida y que te estén recordando en las carteras que tienes China y que no está funcionando, lo puedes evitar. Yo pues siempre te doy un feedback muy práctico, muy de hablar con el cliente y de ver cómo monto la idea. Lo que pasa es que a largo plazo sí la tendrías. Sí, sin duda. Bueno, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, bueno, y no solo desde nuestro punto de vista, sino el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dice que China, de aquí a los próximos 5 años, va a ser el mayor contribuidor del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Y si tú tienes al mayor contribuidor del producto a nivel mundial, que se llama China, tienes que tenerlo también en unas carteras. Y en muchas de esas carteras está muy infrarrepresentado. Con lo cual, y el potencial
de oportunidades de inversión que hoy en día te está dando China son unas oportunidades de inversión muy interesantes. China se está abriendo cada vez más a los inversores internacionales por el lado de la renta variable y también por el lado de la renta fija, y tienes unas oportunidades muy interesantes. Lo que sí es verdad a la hora de construir una cartera en el largo plazo, que a nadie le duda, creo yo, de esa posibilidad y ese potencial de crecimiento de Asia por encima de cualquier región a nivel mundial, pero lo que sí que es verdad que lo que necesitas es tener gente allí, tener gente que esté analizando constantemente a las empresas y, como he dicho antes, análisis, análisis y análisis. Bueno, por complementar un poco el tema de China sí o no, yo quizá la discusión yo la haría un poquito más amplia. Yo diría Asia sí o no. Tradicionalmente, como sabemos, en las carteras de los españoles ha habido muy poquísima exposición tradicionalmente a la parte de Asia, pero estoy con mis compañeros. Es decir, yo creo que Asia supone el 30% del PIB mundial, ha supuesto en los últimos 5 años, lo va a suponer a futuro, pero en los últimos 5 años casi el 60% del crecimiento global, el crecimiento global que hemos tenido en los últimos 10 años viene de Asia, y por tanto Asia va a ser sí o sí parte estructural de carteras. ¿En qué proporción? Bueno, pues de momento muy pequeña, porque es el caso, pero yo creo que si en el corto plazo, coincido con Benito, que en el corto plazo hay que ser cautelosos. Nosotros estamos infraponderados en China de momento, porque como bien dices, hay muchos riesgos que ahora mismo son difíciles de gestionar, pero en el medio plazo yo creo que Asia va a ser parte estructural de carteras, porque es una región mucho más dinámica y es una región donde realmente hay muchas más oportunidades distintas que te permite diversificar carteras, con lo cual yo creo que Asia a medio y largo plazo va a ser una parte estructural de carteras muy importante mirarlo, y de alguna forma para eso los expertos lo que tienen la posibilidad es de asesorar e ir construyendo esa exposición a China o Asia en general poquito a poco, no de golpe, ¿no? La clave fundamental ahora que vemos el cierre de la COP26, Óscar, es que tanto China, Asia, como dice Gonzalo, esté haciendo el mix con la sostenibilidad. Es más fácil a medio y largo plazo que nos equivoquemos menos si hay un criterio ESG metido en esas carteras en Asia y en otras oportunidades de mercado. Bueno, el tema relacionado con los criterios de inversión socialmente responsable, ESG, es un tema que ha venido para quedarse. Y como tal, está siendo demandado por la sociedad, está siendo demandado por los inversores institucionales, las gestoras nos estamos poniendo a ello, y obviamente las empresas tienen que ponerse también a trabajar. Y eso va a originar que a largo plazo, y a corto ya incluso a plazo, en las carteras se tengan que tener en cuenta esas métricas de inversión socialmente responsable en el ámbito empresarial. Lo que sí que es verdad que tampoco podemos ser tan más papistas que el Papa y apresurarnos en todo esto, porque el tema de la inversión socialmente responsable no ha hecho más que empezar a nivel global, y obviamente se necesita cierto tiempo para que las empresas puedan asimilar todo este tipo de requisitos necesarios para poder tener unas empresas más socialmente responsables. Pero la cuestión es si el inversor puede tener en la cabeza que por invertir en Asia, por ejemplo, ESG, va a saber llevar mejor la tormenta, ¿o no tiene por qué ser así? Bueno, va a depender bastante, pero sí que es verdad, y nosotros tenemos datos haciendo históricos con empresas realmente que han tenido buenos datos de rating de inversión socialmente responsable, incluso en Asia, que invirtiendo en empresas que realmente se han enfocado en el accionista, en el trabajador, etcétera, han tenido un muy buen comportamiento, con lo cual sí es un parámetro también a tener en cuenta a la hora de la rentabilidad en el futuro. ¿Benito? Bueno, yo creo que las empresas se están dando cuenta de que si tienen... si cumplen unos criterios socialmente responsables y entran en el foco de los inversores, pueden estar cotizando con una prima tranquilamente del 30% frente a la misma empresa que no cumpla sus criterios. Es decir, realmente hay un interés creciente por entrar en este universo de inversión. Nosotros en la gestora cada vez nos hemos autoimpuesto unos criterios cada vez más exigentes a la hora y es uno de los criterios que más valoramos, y en el mundo de los fondos de inversión, por supuesto, también. Es decir, ya no es una variable más, puede empezar a ser una variable principal a la hora de conformar carteras, con lo cual Asia, España y cualquier otro sitio, yo creo que va a tener que plantearse cualquier empresa, cualquier dentro de los parámetros fundamentales y dentro de los niveles de estrategia, ser socialmente responsable, porque es que le va a venir bien a sus accionistas. ¿Vale? A ver, yo creo que en el tema de ESG, que se habla mucho, yo creo que lo que hay que aclarar es que el tema de ESG no deja de ser una mejor gestión de riesgos. Es decir, que de alguna forma estamos solapando la gestión tradicional de análisis financiero de una empresa con el tema de análisis ESG o de inversión socialmente responsable.
Es verdad que ahora mismo existen muchos retos, tenemos una regulación que, como lo que hemos estado ahora viendo aquí en España desde marzo, en la cual tienes que clasificar tus productos financieros, con lo cual da transparencia al inversor, pero no es menos cierto que la industria o el mercado vamos muy por delante de la regulación. La regulación está intentando alcanzar al mercado en sí mismo, pero bueno, para hacerlo muy sencillo, ahora mismo tienes artículos 6, 8 y 9, yo siempre los llamo verde claro, que no nos deja la regulación, pues lo llama marrón, verde y verde oscuro, que eso aclara, pero de alguna forma yo creo que el tema de ESG es un tema estructural porque por un lado las gestoras y todos los que invertimos dinero en nombre de nuestros clientes tenemos una responsabilidad fiduciaria de asignar esos capitales de forma responsable. ¿Y cómo asignamos esos capitales de forma responsable? Bueno, pues hacia empresas que de alguna forma tienen una política responsable. Y tener esa política responsable significa muchas cosas. Y estoy con Óscar, que al final nosotros tenemos que ayudar a que esos capitales, esa financiación vaya hacia empresas que son más responsables, pero ayudarles en su transición, ayudarles en su camino, porque no todo el mundo puede pasar de marrón a verde de un día para otro. Y yo siempre digo lo mismo, hay muchas discusiones que tenemos a nivel de inversores, hablando, por ejemplo, del tema de, oímos en el mercado, no empresas o grandes inversores que dicen que no van a invertir en combustibles fósiles. Yo creo que eso es un error. Yo creo que los combustibles fósiles son los que van a pagar la transición a energías más limpias. Y todo esto es un proceso. Y luego estamos viendo que incluso hay soluciones de inversión que llaman de impacto positivo, que lo que están haciendo es invertir en aquellas compañías que son muy marrones para convertirlas cada vez en más verdes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí existe un ejercicio de responsabilidad tanto por parte de los inversores como somos nosotros, como por parte de las empresas, pero la idea es que todo esto sea una transición que esperemos que sea tranquila, pero de alguna forma lo que estamos viendo también es que los gobiernos lo que quieren es acelerarla al máximo para que no llegue capital a aquellas empresas que no sean socialmente responsables. Bueno, y esto es un proceso que llevará años, pero bueno, como bien dice Benito y Óscar, está aquí para quedarse, ¿no? Óscar, ¿qué otras cuestiones veis ahora mismo para el 2022 que deban estar en cartera? Desde nuestro punto de vista, aparte del tema de Asia, nosotros creemos que todo lo relacionado con la conectividad es un tema muy a tener en cuenta hoy en día. Somos conscientes de que el confinamiento ha hecho que todo eso se haya acelerado y que las empresas y también cualquier persona día a día sepa que tiene que estar conectado en los 365 días del año, y por eso, desde nuestro punto de vista, todo el tema relacionado con la temática de la conectividad es un tema que es interesante y no ha hecho más que empezar con nosotros. Por eso nosotros es una de las apuestas interesantes que hacemos para no solo 2022, sino más adelante también. ¿Vehículos para hacerlo? Fondos de inversión, obviamente. En mi casa, en concreto, nosotros tenemos un fondo que es sostenible y también enfocado en todo el tema relacionado con la conectividad, que es el Fidelity Sustainable Future Connectivity. Benito, ¿qué otras claves hay que mirar? Conectividad, hemos visto Asia, hemos visto sostenibilidad. Yo ya he adelantado antes que estamos en un momento en el cual, por valoración, tenemos diferencias extremas. Antes hablábamos de Asia. Asia está, con respecto a Estados Unidos, posiblemente en los últimos 20 años en el momento más barato en valoración, y por tanto estamos viendo ideas maravillosas de largo plazo relacionadas con nuevas tecnologías con unas valoraciones caras, y sin embargo sectores denostados, sectores, casi no sé si utilizar la palabra value, sectores tradicionales donde las valoraciones siguen siendo muy baratas, ¿no? Yo creo que hay que combinar, estamos en un momento concreto en el cual hay que combinar, digamos, esas tendencias de largo plazo que están ahí, que todos conocemos y que no sabemos cuáles van a ser los ganadores. Por eso es importante siempre hacerlo a través de un fondo de inversión muy diversificado y con muchas ideas. Pero al mismo tiempo yo creo que hay oportunidades en sectores ultra baratos que hay que aprovechar. Con lo cual, digamos que tenemos una visión para 2022 más blend, como he dicho antes, en cuanto a temáticas y a estilos de inversión. Gonzalo. Bueno, esto me recuerda, cuando haces esta pregunta para el 2022, yo que me recuerda estar en el colegio. Es decir, yo creo que ahora mismo es el momento perfecto para hacer deberes, para ponerse deberes todos, no solamente los profesionales con los que estamos aquí sentados, sino también los propios inversores. ¿Deberes por qué? Porque ahora mismo, yo coincido totalmente con Benito, es decir, yo creo que tenemos que olvidarnos de una cartera tradicional en donde tienes renta variable española, algo europea y bonos del tesoro o renta fija pública. Eso ha sido la cartera el 90% de los casos. Ahora tenemos una oportunidad magnífica de empezar a mirar un poquito por fuera. Yo creo que el tema de Asia es sí o sí. Yo
Yo creo que hay temas desde el punto de vista de alternativos, de inversiones alternativas que se están poniendo a disposición del inversor en estos momentos. Y el otro día leía varios artículos que llamaban de la democratización de lo que son activos privados de cara al inversor de la calle. Es decir, que yo creo que toda la parte de inversión inmobiliaria, la parte de inversión en la parte de private equity, infraestructuras, es decir, tienes un montón de alternativas donde profesionales le pueden asesorar al cliente, pero que de alguna forma yo creo que son temas que hay que empezar a poner dentro de la cartera. ¿Por qué? Porque de alguna forma es decir, lo antiguo o lo tradicional cada vez paga menos. Entonces, para un inversor muy conservador, pues tienes estrategias de multiactivo, que son profesionales de muchas casas que todo el mundo conoce, donde tienen perfil muy conservador, intentan replicar lo que es el perfil riesgo-retorno. Yo creo que el perfil riesgo-retorno no lo hemos comentado aquí, pero yo creo que es fundamental. Es decir, un 3% de rentabilidad con un 3-4% de volatilidad, eso es una parte conservadora. Hay soluciones de inversión que te permiten hacer eso. Y luego, de cara a la parte de renta variable, yo creo que es muy interesante meter Asia. Nosotros creemos que Europa también está muy barato, Japón está muy barato. Es decir, yo creo que hay muchas oportunidades. Yo creo que ahora por eso digo que volvamos un poco a mentalidad de colegio. Es decir, ya podemos hacer muchos deberes en donde podemos analizar muchas ideas distintas que puedan de alguna forma aportar valor añadido a las carteras. Y por supuesto, por terminar, el tema de megatendencias que comentaba Óscar, yo creo que hay muchísimo que hablar, muchísimo que mirar, muchísimo que aprender, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, Óscar, Gonzalo, Benito, por traernos a la mesa esas recomendaciones 2022, conectividad, diversificación y también diversificación, pero con deberes. Con deberes. Muchas gracias a los tres. Gracias. Quedan 5 minutos para que hable la renta variable europea. Cerramos esta mesa de medio y largo plazo y vamos a ver cómo abre la renta variable en el conjunto de Europa.